Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Durante este cuarto discipulado, esta cuarta enseñanza, vamos a tocar el tema Belial y los espíritus de alcohol y embriaguez. En el entrenamiento pasado tocamos el tema de Belial y el abuso sexual. Después, anterior, pues enseñamos acerca de cómo Belial cauteriza la conciencia. En el primer entrenamiento miramos algunos conceptos, los sellos de Jezabel y muchas enseñanzas. Por eso es importante que puedas revisar todo este material si aún no lo has hecho, y también que puedas compartirlo con aquellas personas que el Espíritu Santo te guía para que puedas edificar y bendecir a muchas personas. Y aún si no te has suscrito a nuestro canal, puedes suscribirte y así poder recibir las notificaciones cada vez que subimos material. En el día de hoy tocaremos el tema sobre los espíritus de alcohol y embriaguez que están asociados allí con el espíritu de Belial. Para esto, por favor, acompáñame ahí al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 13 al 16. Y aquí nos narra una historia, pues para muchos, bastante conocida. Y donde habla del sacerdote Elí y Ana. Entonces, pues, acompáñame, por favor. Versículo 13 dice: Elí pensó que estaba borracha. Y Ana le dice: no me tome usted por una mala mujer. En el original no dice mala mujer, dice: no me tome por una hija de Belial. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Entonces miremos algo muy importante. El espíritu de Belial opera a través de los espíritus de alcohol y embriaguez. Embriaguez es una manera de quebrar la moral y hacer que las personas se inclinen por la lujuria, por la perversión. El alcohol también puede abrir puertas para los espíritus de violación, incluyendo la violación en una cita amorosa. Muchas veces cuando las personas se pasan de alcohol, entonces pues también pueden acceder violentamente a una persona. Ahora, cuando nosotros miramos a las escrituras, en el texto que mencionábamos anteriormente, dice que habla acerca de Ana. Ana era una mujer muy preciosa, y en este pasaje de Primera de Samuel, en el capítulo 1, pues algunos de ustedes ya conocen la historia. Ella no podía tener hijos. Voy a parafrasear un poco para ponerlos en contexto. Y ella tenía mucha tristeza. Y aquí se relata cómo ella fue allí fue al templo, y mira ahí en el versículo 1, por ejemplo, ella va, dice, se levanta después de haber comido, después de haber bebido en Silo. Y mientras el sacerdote ya estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo, dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces, todo este capítulo relata varios aspectos, y es muy importante, por eso que lo puedas revisar con más calma, puedas revisar todo el capítulo 1 y que vas a encontrar ahí algunos aspectos importantes, algunos aspectos interesantes. Pero voy a ir un poquito más adelante, en el versículo 13, donde ella dice: pero Ana hablaba en su corazón. Pues era una oración muy silenciosa, era una oración muy, muy silenciosa. Dice ahí en el texto que dice que sus labios se movían. O sea, solamente así como un murmullo así, sus labios solamente se movían, pero su voz no se oía. Entonces, en ese entonces, Elí era el sumo sacerdote y él estaba observando la boca. Imagínense ustedes la escena ahí, el sumo sacerdote mirando allí la boca de Ana, cómo se movía sin emitir palabras. Dice, pero Ana, ahí en el versículo 13 dice, hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Entonces el sacerdote pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha. Entonces Elí le dice, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Mire, echa de ti tu vino. O sea, si estás leyendo, si me estás ahí acompañando, te das cuenta de lo que estoy diciendo. Dice, pero Ana le respondió y le dijo,
Mire cómo fue el respeto de ella hacia el sacerdote. No, señor mío, soy una mujer muy angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna. Ahora, ¿qué dice la Biblia textual en esa parte? Dice, no tengas a tu sierva por hija de Belial. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el primer entrenamiento, en la primera enseñanza, hablamos acerca de los conceptos de Belial, que decía cuando una persona se considera indigna? Entonces, ¿qué está diciendo en el original? Ella le dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna. O sea, en pocas palabras, no tengas a tu sierva por hija de Belial, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Interesante, ¿cierto? Entonces resulta que Belial es el espíritu que está detrás de la borrachera, detrás del alcoholismo. Entonces es muy común que todo lo que les guste emborracharse, vayan donde otros y le digan, hey, tómate un trago conmigo. Vamos, eres mi amigo y vamos, toma un traguito y empieza allí a instigarlo. O sea, acuérdense como el espíritu también de homosexualismo, que está también influenciado por el espíritu de Belial. Empiezan a instigar y hace que esta persona empiece a beber. Ahora, de hecho, en la Biblia hay una maldición para aquel que hace beber a su hermano. Escucha con atención. Hay una maldición para aquel que hace beber a su hermano. Hay una maldición, dice, maldito sea aquel que hace esto. O sea, Belial es el espíritu que está detrás de la embriaguez. Y si te dejas influenciar por otra persona, entonces caes ahí bajo maldición. Ahora, ¿en algún momento te has puesto a pensar que cuando la persona está ebria, cuando la persona está borracha, no controla sus deseos? Ahora, que una persona no controle sus deseos, que pierda el gobierno, que pierda el dominio, esto es lo que quiere Belial. Belial quiere que te descontroles. Y mira el objetivo. O sea, el objetivo de Belial es el mismo, o sea, ya sea por seducción, por persuasión, o sea, por alcoholismo, que él empiece a tener allí el control de tu vida. Sea que te embriagues con cualquier licor, o en fin, ¿para qué? O sea, que ya con el licor ya tú empiezas a perder tu capacidad de contenerte, de tener dominio propio. Entonces ya cuando estás embriagado puedes caer, puedes desenfrenarte. O sea, eso es lo que quiere Belial, que tú te desenfrenes. Entonces, ¿has visto a alguna persona embriagada? Me imagino que sí. No puede mantener el equilibrio. Es fácilmente manipulable por Belial. Entonces, este espíritu opera a través de los espíritus de alcoholismo y de embriaguez, con el objetivo, con el propósito de quebrar la moral, y hace que la persona se incline a la lujuria, que la persona se incline a la perversidad. Entonces, ¿alguna vez has visto a una persona embriagada? Me imagino que sí. Es una persona que no puede mantener el equilibrio y es una persona fácilmente manipulable por Belial. Entonces, este espíritu opera a través de los espíritus de alcoholismo, a través de los espíritus de embriaguez, con el objetivo de quebrar la moral y hacer que la persona se incline a la lujuria, que la persona se incline a la perversidad. Obviamente, aquí ustedes ya pueden añadirle, o sea, detrás del alcohol está la violación. O sea, ¿cuántas chicas, cuántas mujeres terminan asesinadas? ¿Por qué? Porque estaban en cantinas, porque estaban en un bar, estaban en un sitio pues donde no deberían de estar, y son muchachas que estaban en lugares de alto riesgo. Ahora, ¿cuáles son los lugares de alto riesgo? Son aquellas personas donde las mujeres, y pues no solamente las mujeres, sino también los jóvenes, también son ahí vulnerables. Ahora, volviendo al contexto de la enseñanza,
volviendo al contexto de la enseñanza, qué terrible que el sumo sacerdote no pueda reconocer una mujer ebria de una mujer que está orando. Bueno, esa es otra historia, pero solo para que ustedes tengan allí una imagen clara de todo lo que está sucediendo. Ahora, mire, en cuanto al sumo sacerdote, vamos a echar un vistazo a los hijos del sumo sacerdote para que nos demos cuenta cómo este espíritu de Belial también se mete con los hijos del liderazgo, con el liderazgo y con todas estas situaciones. Acompáñenme por favor ahí en el mismo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12. Dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran unos perversos. O sea, los hijos del sumo sacerdote eran perversos. ¿Qué dice en el original? Eran hijos de Belial, que no tomaban en cuenta al Señor. Una de las obras de Belial es traer suciedad al templo de Dios. Una de las obras de Belial es contaminar. Y mire lo que dice ahí en el versículo 29 del mismo texto. ¿Por qué pues tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Qué tremendo esta parte, lo que está mencionando aquí. Mire que cuando se trata con menosprecio las ofrendas, o sea, cuando hay personas que menosprecian lo que es sagrado, lo que son las ofrendas, y traen deshonra a lo que le pertenece a Dios, mire que esto es obra de Belial. Cuando personas, o sea, menosprecian las ofrendas. Mire el reclamo de Dios. ¿Por qué menosprecian los sacrificios y ofrendas? Entonces, cuando tú empiezas a menospreciar las ofrendas, los diezmos, todo lo que le pertenece al Señor, estás allí bajo influencia de Belial. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener allí mucho cuidado con esta situación. Y es el reclamo. Ahora, mire lo que dice también en Romanos capítulo 1, en el versículo 32. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchen con atención, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces los pecados que está mencionando Pablo aquí, dice que son dignos de la muerte, son la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo. Ahora, no indica que cada persona implicada en estos pecados deba ser puesta a la muerte. Gracias a Dios por su infinita misericordia. Ahora, los que se arrepienten y aceptan su sacrificio recibirán la liberación y el perdón del pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27, dice, para esta causa Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural que está contra la naturaleza, e igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, encendiéndose uno hacia otro, hombres con hombres, haciendo lo que no está bien y recibiendo por sí el pago de su error. Entonces, mire qué cosa tan tremenda. Aquí el apóstol Pablo está señalando, está cuestionando fuertemente esta parte. Para los que de pronto dicen, no, pero ¿en qué parte de la Biblia el Señor condena el homosexualismo? Ahí está. Entonces, personas que dejan de pronto de servir al Señor y caen en estos pecados. Entonces, es muy importante que puedas allí mantenerte allí enfocado. Entonces, mira lo que dice, mira lo que continúa diciendo. Dice, los hijos de Elí, o sea, los hijos del sumo sacerdote. O sea, recuerdan, dice que los hijos de Elí eran hombres indignos. En otra versión dice que eran hombres perversos. Ahora, la Biblia textual dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial y que llevaban a las personas, no solamente menospreciaban las ofrendas, no solamente menospreciaban los sacrificios, sino que llevaban a los hombres, a las mujeres que servían en el templo a caer en prácticas
homosexuales, a caer en prácticas allí de inmoralidad en el templo. O sea, mire qué aberración, mire qué cosa tan tremenda, mire qué cosa tan espantosa ahí lo que están haciendo allí los hijos de Elí. Entonces dice que los hijos del sacerdote Elí eran hijos de Belial. Ahora, ¿cómo puede ser que los hijos del sacerdote sean hijos de Belial? Este espíritu es tremendo. Mira lo que yo te dije hace algunos entrenamientos pasados. Yo dije algo que hace un rato, o sea, que este espíritu de Belial, él no se queda allí en la puerta. No se queda allí en la puerta del templo. Él trata de meterse y lo hace a través de gente indigna. Ahora, ¿cómo puede ser que gente que se supone que deben servir a Dios sean hijos de Belial? Pues, ¿qué te digo? O sea, ahí está. O sea, no voy a entrar ahí en más vueltas. O sea, ahí está las escrituras. Y mire que recordando algo de algunos textos anteriores, cuando dice ahí en el libro de Jueces, cuando se tocó el tema de abuso sexual, que abusaron de la mujer, de la concubina de un levita, cuando abusaron de la concubina de un levita, en Jueces capítulo 19, dice que el grupo que se reunió eran de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín era la más pequeña, o sea, eran los más jóvenes. Entonces, mire cómo está atacando allí a la juventud. Es algo tremendo, solamente allí para que reflexione y solamente allí para que recuerden. Pero mira también cómo empieza a atacar este espíritu de Belial. El espíritu de Belial también es un espíritu de irreverencia, o sea, no tiene reverencia, no tiene respeto por las cosas de Dios. Y mirando ahí en el mismo libro de Samuel, pero vamos allí al capítulo 10, del versículo 26 al 27, dice que los hijos de Belial dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, o sea, no le trajeron ofrendas, mas él disimuló. En este caso está hablando allí del rey Saúl. Pero también le pasó al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 20, en el versículo 1, dice: un hombre de Belial tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David. O sea, está hablando ahí en un espíritu de irreverencia y falta de temor de Dios. Dice: los que son controlados por Belial despreciarán la unción de Dios, a la persona que Dios ha ungido. Entonces, cuando nosotros miramos la traducción básica, en el primer libro de Samuel 10:27 dice: y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. O sea, tenía que haber una honra, tenía que haber un reconocimiento al rey, que era la autoridad. Entonces, escuchen con atención, mire lo que está haciendo Belial. Recordemos algo: es importante honrar y respetar a las personas que son llamadas y enviadas por el Señor. Ahora, los hijos de Belial son un estorbo. Te lo voy a repetir: los hijos de Belial son un estorbo para los que han sido enviados por el Señor. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a oponerse para que no haya arrepentimiento y no haya una vida de rectitud en las personas que sí quieren servir, para que no haya justicia, para que no haya santidad, para que no haya pureza, para que las personas no caminen en luz. Entonces, las personas que han sido llamadas por Dios, las personas que han sido comisionadas por Dios, traen la liberación y traen la restauración al pueblo de Dios. Entonces, los que han sido llamados por Dios son una influencia, o sea, tienen la autoridad para frenar el trabajo de Belial. Entonces, si nosotros miramos el texto, vemos que Saúl ha sido ungido como rey. Y vamos a irnos al versículo 6. O sea, más o menos voy a leer desde el versículo 25 para que nos demos cuenta de un contexto. Escúcheme con atención, mira lo que dice el versículo 25. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 26. También Saúl se fue a su casa
y con él fueron los valientes, cuyos corazones había Dios traído y tocado. Versículo 27. Pero ciertos hombres indignos, ahora mira lo que dice la Biblia textual, dice, pero algunos hijos de Belial dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron. Entonces, cuando empiezan a burlarse, cuando empiezan a menospreciar, eso es un trabajo de Belial. ¿Cuántas veces has menospreciado? ¿Cuántas veces te has burlado de una persona que ha sido enviada, de una persona que ha sido comisionada por Dios? Dice, y lo menospreciaron y no le trajeron regalos, no le trajeron presentes. Mas él guardó silencio. Belial se burla de la unción. El espíritu de Belial se burla de la unción. O sea, antes de explicarle un poquito, miremos nuevamente en 2 de Samuel capítulo 20, y esto también le va a pasar al rey David. En el segundo libro de Samuel capítulo 20, en el versículo 1 dice, y se encontraba allí un hombre indigno. Como dice en la Biblia textual, un hombre de Belial, dice, pero cuando nosotros miramos todo este contexto y vemos que este hombre que dice que es indigno, el cual en la traducción original se traduce como Belial, dice, pero estaba allí cierto hombre indigno, Belial, llamado Seba, hijo de Biqui, benjamita, escúchame con atención, benjamita, de la tribu de Benjamín. Entonces, mira que la tribu de Benjamín ha sido fuertemente influenciada por Belial. Entonces, la tribu de Benjamín siempre hace alusión, siempre hace referencia a la tribu más joven. Mira que los más jóvenes siempre tienen esa tendencia a burlarse, a reírse de las cosas de Dios. Cuando una persona está enseñando, cuando una persona está predicando, y empiezan a burlarse cuando están adorando. Entonces, mucho cuidado con este tema. Entonces estaba allí de la tribu de Benjamín. O sea, miremos esto, es muy importante. Mira, era de la tribu de Benjamín. Dice, y este tocó la trompeta y dijo, no tenemos parte en David, ni le tenemos seriedad en el hijo de Isaí. Entonces, cada uno a sus tiendas. Entonces, David estaba convocando a la guerra. Mire, cuando una persona que ha sido ungida, cuando una persona que ha sido llamada, empieza a convocar a la gente, venga, vamos a este discipulado. Dios nos está llamando para hacer este entrenamiento. Dios nos está comisionando para hacer esto. Entonces la persona dice, no, empiezan a burlarse, no, mira, el pastor está loco, mira cómo se le ocurre hacer esto, cómo que nos vamos a ir para aquel lugar, cómo que vamos a hacer esto y ahora que vamos a hacer esto otro. Entonces mira que dice que cada uno iba a sus tiendas. Entonces David estaba llamando a la guerra y este hombre va y dice lo contrario. Ahora les voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, sucedió que había un alborotador, o sea, Belial, allí de nombre Seba, hijo de Biqui, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Entonces, noten, el espíritu de Belial no respetan la unción. Entonces, ¿qué puedo decirte en todo esto que te estamos diciendo? O sea, en los tiempos de adoración se suelta una unción maravillosa. Mire que en los tiempos de adoración, cuando nosotros estamos adorando como congregación, cuando estamos exaltando a Dios, y hay muchas personas que de pronto levantan sus manos y están allí metidas con el Señor. Pero uno también muchas veces puede ver que hay otro que está distrayendo al otro y que le está llamando, hey, mira, y le está mostrando el celular y se está riendo, mira, esta persona está llorando, mira, esta persona está hecho. Entonces, una persona que está bajo influencia de Belial. Pero también puede suceder que de pronto, ese día, de pronto estamos en medio de la adoración y de pronto ese día tú vienes con un problema, porque, vamos, no todos los días, y de pronto mínimamente no quieres adorar al Señor. Y estás allí como que indiferente un poco a lo que está sucediendo, pero respetas. O sea, tú puedes tener un problema, entonces tú estás allí callado o no estás sumergido ahí en la adoración, pero respetas.
Pero Belial no respeta, empieza a reírse, empieza a molestar, empieza a hacer otras cosas, empieza a distraer, empieza a caminar, empieza a moverse, empieza a cuestionar, empieza a murmurar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí me estoy haciendo entender, ¿cierto? Ustedes ya se han dado cuenta y muchas veces, a veces son los niños que quedan bajo esta influencia o a veces son los jóvenes que muchas veces se distraen con facilidad. Entonces mira que estas personas que están bajo influencia de Belial, cuando tú de pronto estás orando, cuando estás adorando, están diciendo, oye, mira, préstame el teléfono. Oye, mira, mira el cabello de aquella persona. Mira que cómo se peinó. O mira que está pasando algo. Entonces, ¿qué tienes que decirle? A ver, quédate quieto, hijo de Belial. Quédate quieto. O cállate, hijo de Belial, que no me dejas adorar, no me dejas orar. Ahora, me explico, ¿verdad? O sea, no siempre tenemos ganas de adorar. Es cierto, no siempre tenemos ganas de orar. A veces, no sé, tal vez llamaron de casa, hay un problema, estás cargado y está bien, no te sientes. Pero vuelvo y te repito, respetas lo que está pasando en ese lugar. Y empiezas a reconocer la unción que en el lugar. La unción, sabes, que muestra que Dios está actuando. O sea, cuando hay una unción a través de la adoración, Dios está actuando. Entonces debemos respetar esos momentos de adoración, debemos respetar esos tiempos de intercesión. Y todos nos vamos a equivocar, si bien es cierto, todos nos vamos a equivocar y eso hace parte del crecer. Ahora yo estoy pidiéndole al Señor algo que es vital para que ustedes puedan funcionar, para que ustedes puedan crecer, es que ustedes puedan reconocer lo que es espiritual, que ustedes puedan reconocer lo que es natural. Esa es mi oración, que sus sentidos puedan ser abiertos, que sus sentidos puedan ser activados para que ustedes puedan ver lo que es natural, lo que es espiritual. Entonces, miren que les he dado un nombre y les estoy explicando cómo opera. ¿Para qué? Para que ustedes primero sepan cómo no caer en estos lazos. Número 2, que ustedes sepan cómo confrontarlo y echarlo fuera. Número 3, sepan cómo ayudar a otros. Te lo voy a repetir. O sea, yo les en todo este entrenamiento, en estos 4, les he dado nombre, les he dado conceptos, les he explicado, les he dicho cómo opera, les he dicho qué hace, para qué hace. ¿Para qué? Para que ustedes sepan, primero, para que no caigan allí en los lazos. Número 2, ustedes sepan cómo confrontarlo y echarlo fuera. Tercero, ustedes puedan ayudar a otros. Entonces, pero también es cierto que en nosotros también hay muchas cosas que necesitan ser trabajadas y venimos de una cultura donde el ser vivo, el ser avispado, el querer tomar ventaja, el querer colarte en la fila, el querer tomar ventaja de cualquier situación. Entonces, miremos algo, o sea, les he dado un nombre, les he explicado cómo opera, para qué, para que ustedes primero sepan, que no caigan allí en sus lazos. Segundo, sepan cómo confrontarlo, cómo echarlo fuera. Tercero, o sea, puedan ayudar a otros. Ahora, venimos de una cultura donde el ser vivo, el tomar ventaja, como dicen, el ser avispado, el ser pícaro se elogia, se le hace un reconocimiento especial al que es pícaro, al que quiere con viveza colarse allí en la fila, el que quiere hacer trampa, el que quiere, o sea, hay una cultura que se elogia este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es ser pícaro? ¿Qué es uno de los significados de Belial? Escucha con atención, ser pícaro es uno de los significados de Belial. Si tú vas al principio, cuando yo expliqué, el ser pícaro es uno de los significados de Belial, el hacer trampa. O sea, si puedes entrar sin hacer fila, y la gente dice, pero mira, qué bueno, qué pícaro, qué vivo. Eso no es correcto. Estás allí bajo influencia de Belial. Hay una fila y hay que respetarla. Ahora, te voy a formular una pregunta. ¿Qué vas a hacer con Belial?
¿Qué vas a hacer? Ya se te ha dado instrucciones, se te ha mostrado. Nuestro mayor anhelo es que el Señor te dé gracia para que tus ojos puedan ver lo que opera detrás de las personas, para que nunca seas engañado. Y en cierta ocasión, pues Dios me ha permitido experimentar, poder ver algunos espíritus que están influenciando a las personas. Por ejemplo, cuando las personas están mintiendo, cuando las personas de pronto tienen una posesión demoníaca, cuando las personas quieren engañar. Y al principio yo me impresioné, al principio yo me asusté y yo cogí y me limpiaba los ojos así y decía, pero ¿qué está pasando? Porque el rostro de las personas como se le desfiguraba, o yo veía detrás de la persona algo bien horrible. Entonces fue algo que me impresionó, pero ya después empecé a preguntar al Señor, mira, ¿qué está pasando? Entonces el Señor me decía, no, mira, son los espíritus que empiezan a influenciar a las personas. Entonces iba, ya entiendo por qué el tipo de conducta de esta persona, por qué esta persona hace esto, por qué esta persona hace esto otro. Entonces vuelvo y te repito, es mi mayor anhelo que tus ojos puedan ser abiertos, que puedas ver el mundo espiritual, que puedas tener un discernimiento, que puedas tener un entendimiento de cómo empieza a operar, cómo empieza allí a operar lo espiritual. Y no seas engañado. Y seas quizás no seas el más listo, o sea, te vas a tirar del más avispado. De pronto no eres el más profético, de pronto la persona dice, o el más espiritual, pero que siempre seas la persona más correcta, que seas la persona más recta, que camines en justicia, porque hay muchas personas que aparentan una espiritualidad, pero cuando uno va a ver no encuentra nada de frutos. Entonces, que puedas tener ese discernimiento para que puedas ver lo que realmente es interesante, que puedas ser una persona que tenga pureza, que puedas tener allí, que hayan buenas esperanzas para ti, unas esperanzas de vida, que puedas cumplir el propósito de Dios, y que para que cada uno de ustedes puedan avanzar, o muchos de ustedes dirán, pero quizás de pronto no sea el más fuerte, de pronto no sea el que conozca más, pero si caminas en justicia, si caminas en luz, Dios te va a empezar a mostrar cosas, te va a empezar a respaldar, tus sentidos espirituales se van a abrir y vas a tener un discernimiento de lo bueno y de lo malo. Vamos a ver otra situación en cuanto a los hijos de Belial. Vamos a ver otra situación, otro texto en Primera de Samuel 25:17. Aquí empieza a hablar de Nabal y Abigail. Mire lo que dice ahí en el versículo 17 del capítulo 25. Piense usted bien lo que debe hacer. Mire lo que está diciendo. Piense usted lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio. Mira lo que está diciendo ahí Nabal. O sea, tiene tan mal genio. Ahora, ¿qué dice en el original? Hijo de Belial, que ni hablar se puede con él. Entonces, Abigail se refirió a su marido como un hombre de Belial. Ella sabía que su marido era intratable, que siempre estaba malhumorado, y por eso nadie podía hablar con él. Él era un hombre tacaño, era un hombre egoísta e irreverente. No respetó la unción del rey David. Entonces el juicio del Señor vino sobre él y murió. Mire qué tremendo este texto. Entonces cuando usted es una persona tacaña, cuando usted es una persona egoísta, puede estar allí bajo influencia. Cuando es una persona grosera, cuando es una persona irreverente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro texto. Mire, Belial maldice al Hijo de Dios. Belial siempre le quiere maldecir a los hijos de Dios. Belial siempre quiere decir palabras malvadas, palabras habladas en contra de una persona o de un lugar. Entonces mira que el rey David ora en Salmos, en el capítulo 64, en los versículos de 2 al 3, el rey David dice lo siguiente: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Mira la oración que está haciendo David.
de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, qué tremendo. Mira qué tremendo lo que está diciendo acá en este salmo y en el proverbio. En el salmo David está diciendo que lo esconda del consejo de los enemigos, de las personas malas, cuando hay una conspiración, cuando de aquellas personas que están haciendo iniquidad, que sus lenguas parecen espadas, que están allí afiladas para hacer daño y que la lanzan cual saeta, cual flecha. Y mira lo que dice ahí en Proverbios 18:21. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, esto es uno de los métodos que Belial usa para dirigir su ataque, para que Belial dirija su ataque contra los siervos del Señor. Entonces, qué tremendo esta parte. Y ya estamos terminando. Faltan 2 textos más y ya terminamos este ciclo de este entrenamiento de Belial. Belial también es desconsiderado, no considera. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 22. Entonces todos los malos y perversos, que dice en el original de Belial, ¿cierto? Ya ustedes saben. Dice, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. O sea, que cada uno tome su mujer y sus hijos y se vayan. Entonces, mire la obra de Belial. Belial hace que los hombres sean egoístas. ¿Ha visto alguna persona egoísta? Entonces está bajo influencia de Belial. Y una persona que es despreocupada acerca de otros, o sea, que no considera a otra persona. Una persona que de pronto no es desconsiderada. De pronto, un ejemplo ahí en la casa, con el servicio de energía, que dejan los bombillos prendidos, que no les importa si dejan algunos electrodomésticos encendidos, el aire acondicionado o el ventilador, los televisores, y son personas desconsideradas. O sea, una persona desconsiderada está bajo influencia de Belial, una persona egoísta que no le importa a las otras personas, que no las consideran el esfuerzo, el sacrificio. Entonces, una persona que está allí bajo influencia de Belial. Entonces, Belial hace que los hombres sean egoístas, que los hombres sean desconsiderados, que las personas sean despreocupadas acerca de otros y desconsiderados acerca de las necesidades y la condición de otros, desconsiderados acerca de las necesidades de que está padeciendo alguna persona. Entonces, el apóstol Pablo mencionó a hombres que eran sin el cariño natural, que eran implacables, que eran despiadados. Ahí está haciendo referencia a los hijos de Belial. Y en Mateo, ya para terminar, en Mateo 24, en el versículo 12, Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el amor frío, el ser despiadado, no tener compasión, no mostrar misericordia, endurecer el corazón, todo esto es obra de Belial. Entonces, si se te ha quitado ese anhelo de ayudar a otros, de servir a otros, dice por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la obra de Belial. Lo que yo te decía al principio, recuerda que en estos últimos años la maldad se ha multiplicado, la obra de Belial se ha multiplicado. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces se empieza ahí la obra de Belial allí a endurecer los corazones, empieza ahí el amor frío. Hay personas que también empiezan a ser despiadados, empiezan a ser duros, groseros, muy grotescos, muy vulgares, egoístas. Y como decía anteriormente con el tema de Nabal, que era un hombre grosero, era un hombre mal hablado, era intratable, o sea, era tan mal su temperamento, su mal genio, que era una persona intratable, nadie podía conversar con él, que no muestra misericordia y endurece el corazón. Entonces, en todo esto que hemos hablado, en todas estas cosas que hemos dicho,
hemos mostrado algunas características, algunos rasgos. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Recuerda, este entrenamiento se hizo con el propósito que puedas tener una visión clara, que puedas tener un panorama más amplio de todas las cosas que vienen, de todas las cosas que están por suceder, que puedas exhibir, que pueda ser confrontado este espíritu de Belial, que pueda ser confrontado para que puedas tener esa libertad en Cristo y poder fluir allí en los diseños de Dios. Entonces ya sabes, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me escribes allí al WhatsApp, allí en la descripción aparece. También después de este entrenamiento vamos a estar dando otro entrenamiento acerca del reino de Dios, vamos a estar tocando el carácter de cómo una persona debe caminar en justicia, porque cuando Cristo explicó el Sermón del Monte, era con el propósito para que nosotros viviéramos de acuerdo a esa nueva constitución que Jesús estaba estableciendo, la constitución del reino de los cielos ahí en el Sermón del Monte. Entonces, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal allí para que puedas recibir la notificación y puedas ver y puedas participar de todo este entrenamiento. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.